Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuáles son las frutas prohibidas, efectivamente prohibidas, cuando tenemos el ácido úrico elevado. Los niveles de ácido úrico elevados generalmente se suelen relacionar con procesos, vamos a decir, metabólicos alterados relacionados con las purinas. Las purinas son unas sustancias que aparecen en el metabolismo principalmente de las carnes, pescados azules, de mariscos. Seguro que en más de una ocasión, y esto es algo que tenemos también ahí metido en la cabeza desde hace muchos años, el ácido úrico suele desencadenar muchas veces ataques de gota. La gota se ha relacionado tradicionalmente, vamos a decir, con alimentación de ricos, de pudientes, porque conllevaba un mayor contenido de proteínas en la dieta, como por ejemplo carnes rojas, que por cierto, dentro de las carnes rojas, las que presentan un mayor riesgo de elevar el ácido úrico son las carnes de caza, no la carne roja en general. Pero bueno, si tenemos una dieta en la que priorizamos el consumo de estos alimentos, podríamos llegar a tener un mal metabolismo y provocar la acumulación, como os digo, del ácido úrico. Aunque actualmente, bueno, pues investigaciones más recientes nos van indicando que no siempre el consumo de estos alimentos provocan elevación de ácido úrico, por lo tanto quiere decir que hay algo más en la dieta o en las características de esas personas que tienen el aumento del ácido úrico. Uno podría ser una alteración hepática o la presencia, por ejemplo, de hígado graso o el consumo de fármacos que sigan también la ruta hepática. Y en esos casos la elevación del ácido úrico es más frecuente. Pero es que también sabemos que el consumo de fruta, el consumo excesivo en altísimas cantidades, porque el comer una pieza de fruta en el desayuno, en la comida y en la cena, por ejemplo, no nos va a producir elevación de ácido úrico, pero sin embargo consumir altas cantidades, de hecho yo he tenido en consulta también pacientes que consumían alrededor, vamos a decir, de 2 kilos o más de fruta diaria y tenían problemas con el ácido úrico y por lo tanto al reducir la cantidad de fruta esos problemas desaparecen. ¿Por qué? Porque estamos dándole un trabajo extra al hígado con el metabolismo de la fructosa. La fructosa es un carbohidrato presente de manera natural en las frutas que no debería causarnos problemas a priori si tenemos un metabolismo saludable y si tenemos también un hígado que funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque así como la glucosa se absorbe para la sangre y de la sangre va directamente a las células siempre que se necesita, y el extra, lo que sobra, pasaría al hígado para transformarse en grasa y después acumularse en nuestra despensa, ¿no? En esas grasa que acumulamos de manera subcutánea. Sin embargo, la fructosa se absorbe, va a la sangre y de la sangre va directamente al hígado, donde el hígado la transforma para poderla utilizar o almacenar. Pero ¿y si el hígado tiene mucho trabajo? Porque tiene algo que le está haciendo ocuparse de otras cosas antes que de la fructosa. Pues la transforma en grasa y la acumula allí mismo. No la traslada a ningún sitio. Dice, ya me acordaré de ti más tarde. Con lo cual podríamos tener problemas asociados a un excesivo consumo de fructosa en la dieta. Y entre ellos estaría la acumulación del ácido úrico. Cuando se produce ácido úrico en exceso en nuestro cuerpo, nosotros o nuestros riñones tienen cierta facilidad para eliminarlo, es decir, un buen funcionamiento renal y un buen consumo, ingesta de líquido que permita la eliminación del ácido úrico nos va a evitar también esos problemas. A veces podemos encontrarnos con problemas de bajo consumo de líquido
cuando aparecen niveles de ácido úrico elevado. Cierto grado, podríamos decir, de deshidratación asociado también al consumo abundante de carnes de caza, de pescados azules, de mariscos y de frutas con un alto contenido en fructosa. Es decir, aquí sí que puede cambiar las tornas en función de la cantidad de fructosa que contengan. Y aquí está, como estábamos hablando de frutas prohibidas, vamos a ver qué frutas deberíamos eliminar totalmente de la dieta cuando tenemos el ácido úrico elevado. En primer lugar, tenemos que saber que la fruta que eliminamos el agua, es decir, las frutas deshidratadas, concentran su cantidad de fructosa. Por ejemplo, si yo consumo unas 100 gramos de uvas pasas, estoy consumiendo 35 gramos de fructosa. Si yo consumo 100 gramos de uvas frescas, estoy consumiendo 8 gramos de fructosa aproximadamente. Con lo cual la diferencia en esos 100 gramos evidentemente es considerable. 100 gramos de uvas pasas es una cantidad no muy grande, 100 gramos de uvas frescas es una cantidad voluminosa, porque el agua que eliminamos evidentemente no solo concentra esa cantidad de fructosa, sino que además reduce el tamaño y descontrolamos totalmente la cantidad de fructosa que consumimos. Por lo tanto, las uvas pasas, las ciruelas deshidratadas, los dátiles deberían desaparecer. Bueno, en general cualquier fruta deshidratada debería desaparecer automáticamente, porque además es totalmente prescindible de la dieta de las personas que tienen problemas con el ácido úrico, problemas de gota o niveles de ácido úrico elevados en sangre. Y la verdad es que se va a notar la mejoría, porque aquellas personas que consumen frutas deshidratadas de manera habitual tienen un hábito adquirido de sabor dulce, de comodidad, de ciertos factores que se asocian, energía, por ejemplo, que se asocian al consumo de esas frutas deshidratadas. Pero si sustituimos ese hábito por el consumo de alimentos frescos, en este caso frutas también frescas, es decir, cambio las uvas pasas por unas uvas frescas o cambio por unos arándanos frescos o por otras frutas que tengan también menores cantidades de fructosa, vamos a mejorar enormemente y rápidamente además esos niveles de ácido úrico. Por ejemplo, frutas con un contenido muy bajito en fructosa podrían ser la piña, la papaya, las fresas, los arándanos, y en ese caso además son frutas que nos pueden ayudar también a mejorar la digestión de las proteínas. Por lo tanto, estaríamos ahí mejorando pues esos dos alimentos más problemáticos a la hora de valorar los niveles de ácido úrico en sangre. Pero tener en cuenta que cuando aumentan esos niveles de ácido úrico, lo primero que tenemos que hacer es una revisión de nuestra dieta. Por un lado, vamos a vigilar esos alimentos proteicos que nos pueden causar problemas. Por otro lado, vamos a vigilar el consumo de fruta y especialmente de frutas deshidratadas. Si detectamos que hay un consumo excesivamente abundante en cualquiera de los dos grupos, reducimos los dos y eliminamos sobre todo aquellas frutas que contienen mayor cantidad de fructosa. Listados de composición de alimentos podéis encontrar en internet millones. Si buscáis cantidad de fructosa o listado de frutas por cantidad de fructosa, os vais a encontrar facilísimo. Pues las que más tienen son las que tenemos que eliminar en este caso de la dieta. Esto, insisto, no quiere decir que tenga que eliminar todas las frutas de la dieta de una persona con ácido úrico elevado, solamente aquellas que proporcionan mayor cantidad de fructosa en relación a la cantidad que se está ingiriendo, y de esa manera tendremos un mejor control de ambos, porque uno está interfiriendo en el otro. Me refiero a los alimentos proteicos y a las frutas ricas en fructosa.
Si quito esas frutas y mantengo el consumo de proteínas y aún así siguen elevados los niveles de ácido úrico, tendré que vigilar también la cantidad de proteínas o de estos alimentos que estoy consumiendo. Imaginaros que estoy comiendo 300 gramos en todas las comidas de carne roja y igual necesito 200 o 250 y ahí tengo que jugar con esas cantidades para mejorar los niveles de ácido úrico. Recomendaciones, como siempre os digo, de manera personalizada y revisión de la dieta. No podemos generalizar porque a veces a unas personas les puede afectar más el consumo de unos alimentos que de otros y por eso debemos individualizar las recomendaciones cuando existe cualquier tipo de patología. Una de las frutas que, aunque no tiene un contenido tan bajo en fructosa, se suelen recomendar para cuando existen ataques de gota o cuando se tienen los niveles de ácido úrico elevados son las cerezas. Así os lo dejo como curiosidad también para que lo tengáis en cuenta. Pero en general las pautas dietéticas nos recomiendan disminuir o reducir la cantidad de fructosa total de la dieta. Y ojo también, porque dependiendo de vuestro lugar de residencia, la cantidad de fructosa, por ejemplo, que aparece en alimentos procesados en los cuales se utiliza el jarabe de fructosa como endulzante, puede también hacer aumentar el riesgo de tener niveles de ácido úrico elevado. Así que revisión de las etiquetas y tratar de evitar el jarabe de fructosa como endulzante, así como la fructosa, que no altera los niveles de insulina, que durante mucho tiempo se han recomendado para personas, por ejemplo, con diabetes tipo 2, pero que sin embargo puede afectar al funcionamiento del hígado y sumado al total de la dieta podría hacer aumentar los niveles de ácido úrico. Así que otro dato más para tener en cuenta en la valoración de vuestra propia dieta. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.